Mi señora, si bien es cierto, todos tenemos que acatar los hábitos para frenar el coronavirus, pero hay una población de riesgo y por eso tenemos al endocrinólogo Alejandro Kopp. Bienvenido, doctor. Hay una población más sensible. Recomendaciones, doctor, para estas personas que están en riesgo. Sí, yo creo que es muy importante comentar un poco sobre lo que usted acaba de mencionar, de que no todas las personas van a reaccionar de la misma forma ante una infección como la que estamos hablando. Así es. Y esto quiere decir que hay un grupo de personas que tienen más riesgo de tener una enfermedad severa. Dichosamente, el 80% de la población que va a sufrir la infección va a tener una infección leve que se va a recuperar. Sin embargo, hay un grupo de personas que va a tener, como mencionábamos, una infección más grave. ¿Y cuáles van a ser esos? Bueno, dentro de lo que hemos podido aprender, de lo que se ha venido documentando durante todo este proceso de la infección, es que las personas mayores, y estamos hablando principalmente de las personas mayores de 70 años o de 80 años, y especialmente aquellas personas que tengan alguna enfermedad asociada. Doctor, hablemos de los hipertensos. ¿Qué cuidados tienen que tener y cuáles son las recomendaciones? Sí, esas son unas de las enfermedades asociadas como la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, definitivamente. Y esas son las poblaciones que tienen que tener mayor cuidado, deben de ser más estrictos en las medidas para evitar el contagio, porque la posibilidad de una evolución con mayor severidad está precisamente en ese grupo. ¿Alguna persona que tenga problema en el corazón, doctor, va a ser más propenso al coronavirus? Efectivamente, todas las enfermedades cardiovasculares se consideran una condición de riesgo para tener una evolución de mayor severidad. Y eso es tal vez el mensaje que queremos resaltar, que si la persona conoce su condición, debe extremar las medidas para el contagio y además debe tratar de que esos padecimientos que tiene crónicos estén bien controlados, porque también el grado de control que tenga sobre esa enfermedad va a disminuir el riesgo de que la evolución sea más severa. Ahora, ¿por qué en el caso de los cardiópatas, doctor, hay que tener más cuidado? En realidad, todo padecimiento crónico que debilite a las personas, y obviamente las enfermedades cardiovasculares son muy importantes, van a producir una menor respuesta ante diferentes agresiones y como esta infección pues va a ser una de esas las consecuencias. La diabetes que mencionábamos, desgraciadamente los diabéticos tienen esa particularidad que la respuesta a las infecciones van a ser menos efectivas y entre peor controlado esté su diabetes, peor va a ser la respuesta. De ahí que el mensaje es que el paciente que se conoce diabético debe estar bien controlado ante la posibilidad de contraer una infección de este tipo. El cuerpo va a estar más débil, doctor. Así es, va a tener menos capacidad de responder, va a tener mayor riesgo de complicaciones. Sabemos que el diabético en general va a tener mayor complicación ante cualquier situación de enfermedad. Lo hemos visto en pacientes diabéticos que son sometidos a cirugías, que son sometidos a accidentes. El riesgo de que ese padecimiento se complique si no está bien controlada su enfermedad es mayor. ¿Un diabético controlado puede estar un poquito más tranquilo, doctor? Pues esa es la recomendación, ¿verdad? Que entre mejor controlada esté su enfermedad, y cuando hablamos de mejor controlada nos referimos a que no es solo que él se sienta bien, porque muchas veces el paciente diabético comete ese error de creer de que su enfermedad está bien controlada solo porque se siente bien. Así es. Pero en realidad debe preocuparse porque los exámenes de laboratorio que implican no solo los niveles de azúcar, sino los niveles del colesterol, de triglicéridos, las pruebas de función renal, las pruebas que valoran el funcionamiento del hígado, todo debe estar dentro de los rangos esperados para decir que el paciente está bien controlado. Diabéticos, hipertensos, cardiópatas, ¿tienen que quedarse más en la casa, doctor, o no exponerse tanto? Tal vez esa sea la recomendación. Sí, eso es una de las recomendaciones. Definitivamente este grupo de personas son las que deben de evitar el contacto en condiciones donde haya aglomeración de personas, deben evitar el contacto en situaciones donde puede haber gente con
infección, con síntomas respiratorios que vayan a exponerlos a un mayor contagio. De ahí que ese mensaje de que estas personas tienen todavía que tomar estas medidas que se han dado de prevención con mayor fuerza, porque su condición los coloca en una condición de riesgo. Doctor, la afectación del coronavirus se va a tomar en cuenta de la cantidad de enfermedades que tenga esta persona, ¿le va a afectar más? Pues pareciera que eso es lo que sugieren los datos que tenemos hasta el momento, que entre más enferma la persona, entre más condiciones de riesgo, más enfermedades agregadas tenga, pues la probabilidad de que el desenlace pueda ser peor. Así es como parece ser. Una amiga de Giros nos está escribiendo, rinitis crónica, 26 años, y ella dice que tiene miedo que le infecte el coronavirus y que se le agrave esto. Sí, bueno, como decíamos, hay que valorar cada caso en particular. El hecho de tener una enfermedad única, no sabemos cuánto pesa exclusivamente esa enfermedad, sino que hay que tomar en cuenta la edad de la persona, si es una persona joven, si no tiene otros padecimientos, pero en general lo que se ha visto es que a mayor edad y a mayor congruencia, a la mayor presencia de otras enfermedades, mayor es el riesgo. Doctor, una paciente, soy hipertensa, asmática y tengo hipotiroidismo y tiene la cita en Heredia, ¿la debe cancelar? Bueno, yo creo que se ha mencionado que hasta que no haya una alerta específica de algún centro de salud donde se indique que los pacientes no deban de presentarse, todo paciente con enfermedades crónicas que requiera de tratamiento, que requiera de atención, debe presentarse a su cita, porque lo que mencionamos es que debe tratarse todos estos padecimientos para que su control médico sea el adecuado y evitar que su condición sea de riesgo ante una infección. Esta televidente nos escribe, tengo marcapasos, ¿qué medidas tomo para ir al hospital? En general yo creo que todas las personas deben tomar las mismas medidas de las que hemos hablado. Deben tomar las medidas de evitar el contacto cercano con las demás personas, deben de tener las medidas de higiene bien implementadas en lo que es el lavado de manos, el protocolo de estornudo, el protocolo de tos, que van a ser válidas para cualquier persona independientemente de su condición. Estoy interesado mucho en nuestras televidentes de Giros. Una mujer que es alérgica a los aires acondicionados, ¿qué medidas debe tener? Sí, bueno, eso es algo que se ha visto que las infecciones respiratorias podrían tener que ver con factores de este tipo. Sin embargo, lo que se recomienda es que evite el contacto en zonas de aglomeración, ¿verdad? Pero no específicamente por una condición como la que ella mencionó. ¿Una persona con estas infecciones debería andar con mascarilla todo el día, doctor? La recomendación, anda con infección regularmente. La recomendación del uso de la mascarilla, como se ha mencionado, es más que todo para el paciente que ya está infectado o que tiene una condición propia de alta sospecha para evitar el contagio hacia otras personas. No necesariamente que vaya a disminuir su contagio si no lo tiene en ese momento. Esta televidente nos dice, ¿cómo evolucionan los síntomas una vez detectados? Ella es hipertensa, doctor. Sí, yo creo que ahí también es uno de los aspectos que puede cambiar dependiendo de las personas. Hay casos que se manifiestan de forma severa y la evolución de los síntomas es muy rápido, en cuestión de 1 o 2 días pueden llegar a tener procesos ya severos de infección pulmonar, lo que conocemos como una neumonía, y tener ya problemas de oxigenación y problemas que requieren una atención médica muy importante. Sin embargo, hay otras personas que no, que la evolución va a ser diferente, va a ser una evolución más lenta y mucho más favorable, que es lo que pretendemos que sea la mayoría. Esta televidente nos escribe de Heredia, ella tiene anemia y dice que se le pegan todas las enfermedades y que tiene miedo a salir porque para que se le pegue el coronavirus. ¿Será que se le pega, doctor? Bueno, dichosamente no ha sido una condición que se haya evidenciado como una causa o un factor de riesgo específico, ¿verdad? Hablamos que igual, entre menos condiciones médicas tenga la persona, pues mejor, pero no específicamente podemos identificar a una u otra como de un mayor riesgo. Doctor y endocrinólogo Alexander Kopp, le agradezco mucho, doctor. Pégale ahí.
Muy bien, así es. Verónica.